Hoy quiero decirte algo importante. El universo no te está enviando señales. Eres tú quien decide qué se convierte en una señal. Y ojo, esto no lo digo para quitarle la magia a nada. Lo digo porque entenderlo de verdad cambia completamente la relación que tienes contigo misma y con todas las cosas que llamas señales. Así que hoy vengo a hablarte de algo que está en todas partes en el mundo de la espiritualidad y de la que rara vez se cuestiona. Las señales del universo, los números repetidos, las plumas que de pronto aparecen, las canciones que suenan en la radio en el momento exacto, las coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser una casualidad. ¿Pero son reales? ¿Funcionan? ¿Deberías hacerles caso? La respuesta honesta es mucho más compleja de todo lo que te han contado, así que hoy vamos a desmenuzar todo esto. De hecho, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo, porque voy a decirte algo que probablemente nadie en este espacio de redes sociales se ha atrevido a decir directamente. Si no me conoces, yo soy Alina y te doy la bienvenida a mi canal. Así que, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca y ya sin más, comenzamos. Y lo primero de lo que vamos a hablar es definir bien este concepto, porque señal del universo es un término que se utiliza para cosas muy distintas y esta ambigüedad también es parte del problema. En la cultura espiritual popular, una señal es básicamente cualquier evento externo que interpretamos como un mensaje dirigido hacia nosotros además específicamente. Una coincidencia que se siente que es demasiado precisa para que sea una casualidad, lo que llamamos una sincronía. Los ejemplos más clásicos son, por ejemplo, ver el mismo número repetido una y otra vez, 1111, 333, 444, o encontrar una pluma en un momento importante, que suene una canción exacta justo cuando la necesitas, pensar en alguien y que, pum, de repente te llame, soñar con algo y que esto ocurra. ¿Te suena todo esto? Claro que te suena, porque son experiencias que casi todo el mundo ha tenido y precisamente porque son tan universales es que yo creo que vale la pena entender qué es lo que está pasando realmente. Este concepto tiene raíces antiguas y mucho más serias de lo que parece, por ejemplo, en Instagram. Carl Jung, el psiquiatra suizo, ya acuñó el término de sincronicidad en el siglo XX para describir algo muy específico: la coincidencia significativa de eventos sin una causa aparente que los conecte. Dos cosas ocurren al mismo tiempo y para quien las está experimentando tienen una relación de sentido, aunque no haya una relación de causa y efecto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no mucha gente sabe que Carl Jung no estaba diciendo que el universo te estuviera hablando, lo que te estaba diciendo en términos, para entenderlo, es que tu psique, tus emociones, tu mundo interno, tu estado mental y el mundo exterior resuenan de una forma que nos resulta significativa. Entonces la sincronicidad para Jung era una experiencia psicológica, era un fenómeno de la mente humana, no una prueba de que existe un universo consciente que se comunica contigo. Y esto es radicalmente diferente a lo que circula hoy en día dentro de la cultura espiritual popular. Hoy se da por supuesto, sin de hecho cuestionarlo casi nadie, que detrás de esas coincidencias hay una inteligencia activa, benevolente y personalizada que te envía mensajes a ti específicamente. Digamos que el universo tiene un plan para ti que te está guiando, que te está hablando a través de señales si sabes leerlas. Y esa suposición tiene implicaciones enormes que rara vez se examinan.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos versiones? Una dice, mi mente encuentra significado en ciertos eventos en función de mi estado interior. Y la otra dice, hay una entidad, una fuerza externa que me selecciona a mí entre los 8 millones de personas que hay en el mundo para enviarme un mensaje en este momento preciso. Es una descripción, esto básicamente, de cómo funciona la percepción humana. Lo otro es una formación teológica enorme que casi nunca se dice como tal. Y esto no lo digo para atacar a nadie que crea en las sincronicidades. Yo creo en las sincronicidades, pero lo digo porque hay que marcar una diferencia importante entre tener una experiencia personal espiritual y construir todo un sistema de toma de decisiones sobre la suposición que tú no te cuestionas porque recibes una señal. Tú puedes creer en lo sagrado, puedes creer en la magia, puedes creer en la interconexión de todo y aún así hacerte preguntas. De hecho, en mi experiencia, las personas con prácticas espirituales más sólidas son exactamente las que se hacen estas preguntas. Así que yo te invito a que te sigas cuestionando las cosas, a que te preguntes las cosas, que no tomes todo lo que lees o todo lo que escuchas en redes sociales como si fuera una verdad universal. Cuestiónate las cosas. Y por eso mucho de mi contenido está basado en esto. Pero bueno, seguimos que me lío. Vamos entonces a definir de qué es lo que estamos hablando, porque señal del universo es un término que se usa para cosas muy distintas y esta ambigüedad también yo creo que es parte del problema. En la cultura espiritual popular, una señal es básicamente cualquier evento externo que interpretamos como un mensaje dirigido a nosotros específicamente, una coincidencia que se siente demasiado precisa para que sea casualidad. Pero vamos al núcleo de todo esto. Hay un fenómeno psicológico que se llama sesgo de confirmación. Es uno de los sesgos cognitivos más estudiados y más documentados dentro de la psicología moderna y es absolutamente central para entender por qué las señales del universo parecen funcionar con tanta precisión. El sesgo de confirmación es la tendencia del cerebro humano a buscar, a notar, a recordar y a interpretar, preferentemente la información que confirma lo que ya creemos o lo que esperamos o lo que queremos creer. También a ignorar o a minimizar o a no registrar lo que contradice esta narrativa. Y esto no te hace una persona que seas más crédula o más ingenua. Es un rasgo universal de la condición humana. Lo hacen los científicos, los jueces, los médicos, los escépticos, todos sin excepción hacen esto. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto para que yo creo que se entienda mejor esto de verdad. Imagínate que estás en un momento de tu vida en el que te estás planteando dejar tu trabajo. Llevas semanas dándole vueltas, tienes miedo, obviamente, incertidumbre por el futuro, ilusión también con salir de esta etapa y estás preocupada por esto. Así que un día decides prestar atención a las señales del universo porque le has pedido al universo que te mande una señal para tomar una decisión. Y ese día suena en la radio una canción sobre empezar de nuevo. Luego vas por la calle y ves el número 111 en un cartel. O un amigo te manda un mensaje que te dice, confía en ti. Lees un texto en redes sociales sobre la importancia de ser valiente. Todo el universo te está diciendo que lo hagas, que tomes la decisión. Pero vamos a hacer el ejercicio de forma inversa. Ese mismo día por la mañana tuviste un pequeño accidente doméstico, se te cayó el café. El transporte público llegó tarde. Llegaste con una mancha de café en la camisa. Tu jefe te hizo un comentario positivo sobre tu trabajo y leíste sobre la importancia de la estabilidad financiera. ¿Registraste estas cosas como señales de que deberías quedarte? Probablemente no, porque no encajaban en la narrativa de tu mente, que lo que tu mente te estaba construyendo. El cerebro no es una cámara que registra todo por igual. Es un editor activo que selecciona, prioriza e interpreta en función de lo que está buscando. Hay de hecho un experimento clásico en psicología que ilustra esto
de manera perfecta. Se llama el experimento de la carta de Watson en los años 60. A los participantes se les muestra una secuencia de números, por ejemplo, el 2, el 4 y el 6, y se les dice que sigan una regla. Tienen que proponer otras secuencias para descubrir cuál es la regla. La mayoría de las personas propone secuencias que afirman la hipótesis de algo que es lógico, por ejemplo, números pares en forma creciente. Y rara vez se proponen secuencias que podrían ser contrarias, incluso cuando la regla real es simplemente cualquiera de los 3 números en orden ascendente. Entonces, en conclusión, los seres humanos buscamos confirmar hipótesis, no falsificarlas. Esto es el sesgo de confirmación en su forma más pura. Y ese mismo mecanismo opera cuando buscamos señales del universo. Y ahora viene la pregunta que más incomoda y que más importa. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida has tomado basándote en una señal que con el tiempo resultó ser exactamente lo que querías creer en ese momento? Y no te lo pregunto para hacerte sentir mal, ni muchísimo menos. Te lo pregunto porque creo que mereces hacerte estas preguntas con honestidad, porque las señales no tienen un significado fijo. El 1111 puede significar que estás en el camino correcto o que necesitas detenerte, dependiendo de dónde buscas el significado. El cuervo negro es un presagio de muerte en la tradición, muchas tradiciones, pero sin embargo en otras es un símbolo de transformación. La mariposa es el alma de alguien que se fue o simplemente es una mariposa que pasó en ese momento por ahí. El significado no está en el evento, está en quien lo interpreta. Siempre, siempre, siempre. Y luego hay un segundo sesgo relacionado que también opera aquí, que se llama la ilusión de la frecuencia o el efecto Bader-Meinhof, creo que se dice. De hecho, ¿has notado alguna vez que cuando aprendes, por ejemplo, una palabra nueva, de repente la escuchas en todos sitios? O que cuando te compras un coche de una marca determinada, de repente ves ese modelo por todas partes. Los coches no aparecen de la nada, los coches siempre han estado ahí. La palabra no se volvió popular de un día para otro solo porque tú la aprendiste. Lo que cambió fue tu atención. Tu cerebro, al darle la relevancia a algo, empieza a detectarlo donde antes lo estaba ignorando. Entonces lo mismo pasa con el 1111. Si alguien que te dice que puede ser un número ángel, tu cerebro empieza a notar cuando el reloj marca las 11:11. No nota las 11:12, ni las 10:47, ni las 8:23. Solo registra lo que tiene significado, que es el 11:11. Y entonces te aparece constantemente. Y no es que no sea una señal, es tu filtro de atención haciendo exactamente lo que se supone que tiene que hacer. Dicho esto, el problema real es cuando las señales sustituyen la acción. Y esto es lo que más me preocupa a mí del tema, y es de lo que menos se habla en el mundo espiritual, probablemente porque es lo más incómodo de examinar. Las señales del universo que usamos de una manera concreta se convierten en una forma extraordinariamente sofisticada de evitar la responsabilidad personal. Entonces déjame explicarte exactamente cómo funciona este mecanismo, porque es muy sutil. Cuando tú estás ante una decisión difícil, por ejemplo, dejar una relación, cambiar de trabajo, tener una conversación que te da un poco de miedo porque es incómoda, hay una tensión enorme. Tu mente busca aliviar esa tensión de la forma que sea. Esperar, por ejemplo, una señal es una de las formas más efectivas de aliviar esa tensión, pero se alivia de forma temporal porque desplaza la responsabilidad. Ya no tienes que decidir tú, el universo va a decirte qué hacer. Y cuando llega esa señal, y siempre llega porque el sesgo de confirmación se encarga de que tú la veas, aquí hay un alivio enorme. Me lo dijo el universo, no soy yo quien toma la decisión, si sale mal, no es culpa mía. Entonces, ¿ves lo que está pasando aquí? Aquí hay una transferencia
de responsabilidad, estás cediendo tu capacidad de decidir a algo externo para no tener que cargar con el peso de las consecuencias. Y hay algo más todavía cuando las cosas salen mal después de haber seguido una señal, el sistema tiene una respuesta preparada también para esto. Interpretaste mal la señal, no estabas listo para recibirla. El universo tenía otro plan para ti. Era una lección que tenías que aprender. El sistema perfecto, porque es infalsificable. Si sale bien, la señal funcionó. Si sale mal, fallaste tú en la interpretación o era parte de un plan mayor. Nunca el sistema es incorrecto. Siempre hay una explicación que lo mantiene intacto. Y esto debería hacernos pensar. Ahora, quiero hablarte de algo que yo veo mucho y que me preocupa especialmente, y es la parálisis por señales. Hay personas, y quizá te reconozcas en esto o reconozcas a alguien cercano, que han llegado a un punto en el que no son capaces de tomar ninguna decisión sin buscar primero una señal que confirme esta decisión. ¿Mando este mensaje o espero? Busca señal. ¿Voy a esta cita? Busca señal. ¿Acepto esta oferta de trabajo? Que el universo me diga qué es lo que tengo que hacer. Pequeñas decisiones que en teoría deberían ser tuyas se convierten en consultas constantes al exterior y el resultado es una vida en la que nunca estás del todo presente en tus propias elecciones porque siempre hay algo externo que tiene que validarlas primero. Y esto no es vivir guiada por el universo, esto es vivir suspendido, esperando permiso para actuar. Y hay una dimensión enorme que rara vez se nombra y es el coste emocional de vivir así. Cuando tú externalizas tu capacidad de decidir, también externalizas tu capacidad de confiar en ti. Cada vez que buscas una señal antes de tomar una decisión, le estás dando alguna parte de ti, le estás quitándote poder, te estás quitando tu propio criterio. Necesito algo externo que me diga que estoy haciendo lo correcto. Y esa desconfianza se va acumulando, se va haciendo más grande. Y la intuición, que es la capacidad real, no es una capacidad mágica, resultado de años de experiencia procesada por tu sistema nervioso, se va atrofiando porque dejas de ejercitarla. Cuanto más delegas las decisiones hacia afuera, menos práctica tiene tu intuición propia. Y menos práctica, obviamente, menos confías en ti, menos confías en ella y mucho menos pierdes todo el contacto con la realidad porque estás siempre buscando algo. Y aquí es justo reconocer algo. Hay momentos en que buscar señales es una forma de darse un tiempo, de no precipitarse, de conectar con algo más grande que el ruido mental que hay en el momento. Y esto tiene un valor, porque cuando la búsqueda de señales es en realidad una forma de decirte a ti mismo, para, respira, no decidas desde el miedo, esto es muy útil. Esto, de hecho, es ser una persona sabia. El problema es cuando esto se convierte en un sistema permanente de evasión, cuando la señal no es una pausa, sino una salida, cuando nunca terminas de decidir, porque siempre hay otra señal que te dice que esperes, otra confirmación de algo más que tienes que buscar. La diferencia entre las dos cosas está en que la señal te lleva hacia ti misma o te aleja de ti misma. Entonces seguramente te la vas a estar preguntando, ¿entonces las señales no sirven para nada? Y aquí es donde quiero hacer un giro, porque si solo te dijera todo lo anterior y me quedara ahí, pues estaría siendo tan parcial como lo que estoy criticando. Las experiencias de sincronías, las coincidencias que se sienten significativas son reales, no en el sentido en lo que que las envía una inteligencia externa, sino en el sentido en el que tú las vives, en cómo te afectan y que pueden tener un valor genuino. Pero la pregunta es,
¿Cuál es ese valor realmente? Cuando algo capta tu atención de una forma que sientes como significativa, eso es información real, pero no sobre el universo, es sobre ti. Piénsalo así, tu sistema nervioso procesa millones de estímulos cada segundo. La gran mayoría los filtra sin que lleguen a tu conciencia. Cuando algo pasa por el filtro y lo registras como algo importante, como una señal, eso dice algo muy concreto sobre tu estado interior en ese momento, sobre qué temas tienes activos, qué miedos, qué deseos, qué preguntas, cosas que tienes sin resolver. Y si ves, por ejemplo, una frase en un libro que te detiene en seco, no es que el universo haya puesto esa frase ahí para ti, es que algo en tu interior estaba listo para recibirla. Por ejemplo, llevas tiempo pensando algo sin saber ponerle palabras y de repente, ¡pum!, ahí lo tienes. La resonancia es tuya, la fuente eres tú. Y eso, lejos de quitarle valor a la experiencia, la multiplica, porque significa que las señales que percibes son ventanas directas a tu propio mundo interior. Son información de primera mano sobre lo que tu psique está procesando. El problema no es ver las señales, el problema es no preguntarte qué te dicen sobre ti y en cambio preguntar qué dicen sobre el universo. Así que voy a darte una herramienta concreta para usar las señales de manera que realmente te sirvan. Cuando algo te llame la atención como una señal, por ejemplo, un número, una coincidencia, una frase, un encuentro, una pluma, en lugar de preguntarte qué está diciéndome el universo, hazte 3 preguntas. La primera, ¿en qué tema de mi vida tiene activación esto? ¿De qué me está hablando? ¿Qué área tengo que tocar? La segunda es, ¿qué sentí en mi cuerpo en el momento en que noté esto? Alivio, miedo, emoción, tristeza. Esa respuesta corporal es la información real. Y la tercera, ¿qué sabía ya antes de ver esta señal? Porque generalmente, si eres honesto contigo mismo, ya sabías la respuesta. La señal no te la dio, te dio permiso para reconocerla. Y estas 3 preguntas convierten la señal en un ejercicio de autoconocimiento real, no de una delegación de tu propio criterio. Las señales entonces son útiles cuando las usas como un espejo, no como un oráculo. El espejo te muestra lo que ya está ahí, te dice conscientemente algo que tú ya sentías, pero que no habías sido capaz de articular. No te dice las cosas claras, te dice quién eres y qué necesitas. Y esto tiene un valor enorme. Un oráculo te dice qué tienes que hacer, y cuando tú delegas tu capacidad de decidir en algo que no puede responderte de verdad, lo que construyes es dependencia, no guía, es seguridad prestada, no es confianza real. La diferencia en la práctica es esa, simplemente la señal como un espejo. Noto que esto llama mi atención. ¿Qué es lo que me dice sobre lo que estoy sintiendo o necesitando ahora mismo? Porque yo ya sabía que esto me estaba pasando, solo que esta señal me lo está confirmando. Entonces la señal es un oráculo. Esto es una señal de lo que tengo que hacer X. El universo me dijo tal cosa, necesito pensarlo más. Una activa tu discernimiento y la otra lo reemplaza. Una te hace ser más tú y la otra te hace ser más dependiente. Y para terminar con este bloque, yo creo que hay que decir algo importante. No hay nada malo en encontrar consuelo o belleza o sentido en las coincidencias. Los seres humanos somos animales que construimos con sentido. Es una de las cosas más extraordinarias de nuestra especie. El problema no es buscar un sentido a las cosas. El problema es confundir el sentido que tú construyes con instrucciones que recibes. Puedes vivir con asombro y con criterio al mismo tiempo. No son incompatibles. Y llegamos a lo que te prometí al principio del vídeo en la introducción, lo que rara vez se dice abiertamente en el espacio en el que estamos. Y lo voy a decir con toda claridad, con la más claridad que pueda. Primero, la industria espiritual tiene un interés económico directo
en que sigas necesitando que alguien interprete las señales por ti. Voy a ser muy específica para que esto no suene a conspiranoica. El modelo de negocio de una parte importante del mundo espiritual online funciona así. Te enseñan un sistema de señales, números ángel, sincronías, mensajes del universo, con suficiente complejidad como para que tú no puedas interpretarlo solo o sola. Luego te venden la interpretación, el curso para aprender a leer los números, la lectura personalizada, la membresía mensual donde te explican qué significa lo que viste esta semana. Si un día te despiertas y confías completamente en tu propia lectura de tu propia vida, ese modelo de negocio se rompe. Y no digo que todas las personas que trabajan en esto lo hagan con mala intención. Muchas creen genuinamente en lo que están enseñando. Yo no quiero tirarle tampoco piedras a mis colegas, pero el sistema, independientemente de la intención que tenga cada individuo, genera dependencia y la dependencia es un modelo de negocio. Se ponga quien se ponga como sea. Segundo, hay una diferencia muy importante entre la espiritualidad y el consumo espiritual. En los últimos años, la línea entre estos dos mundos se ha borrado casi por completo. La espiritualidad, en su forma más genuina, te lleva hacia adentro, te hace ser autónoma, te hace conectar con algo que es mucho más grande que tú. Llámalo como quieras, pero desde un lugar de fortaleza, no desde un lugar de necesidad. Entonces el consumo espiritual hace lo contrario, te mantiene en ese loop de búsqueda externa. Siempre hay algo más que aprender, hay alguien más a quien tienes que consultar, hay una señal más que esperar antes de poder actuar. Siempre hay una razón para no confiar todavía del todo en ti misma. Y ese loop es extraordinariamente rentable para quien lo está vendiendo. Tercero, y esto es lo más difícil de decir porque me incluye a mí también. Todas las personas que creamos contenido espiritual tenemos que hacernos una pregunta de forma honesta. ¿Estoy ayudando a mi audiencia o voy a crear una necesidad? ¿Estoy construyendo un sistema donde se me necesite más? Porque hay una diferencia enorme entre compartir conocimiento como una herramienta y diferentes perspectivas que te empoderen a ti, y otra es crear una dependencia suave pero constante que garantiza que vuelvan cada semana. Y no te digo esto para generarte desconfianza a todo el mundo, te lo digo para que uses tu criterio. Pregúntate si lo que consumes en el espacio espiritual te hace ser capaz de vivir sin ello o si te hace sentir que no puedes vivir sin ello. No sé si me estoy explicando. Porque esta pregunta vale más que cualquier señal del universo. Cuarto, existe algo que los sociólogos llaman el locus de control, y esto es básicamente la creencia sobre dónde reside el control de lo que pasa en la vida. Las personas con locus control interno creen que sus acciones, sus decisiones y sus capacidades tienen un impacto real en lo que les ocurre. Las personas que tienen esta forma de control externo creen que lo que les pasa depende principalmente de fuerzas externas, el destino, la suerte, las personas que te encuentras, el universo. Y los estudios en psicología llevan décadas mostrando que las personas que tienen este sesgo de control más interno tienden a tener mayor bienestar psicológico, tienen mayor capacidad también de afrontar adversidades, mayor satisfacción vital y mejores resultados en prácticamente todas las áreas de su vida. Y no digo que esta forma de control externo sea malo. A veces aceptar que no controlas es liberador y es sano. Pero cuando esto se convierte en un sistema por defecto, cuando todo lo importante depende de que lo que te está diciendo el universo, del coste psicológico, es enorme. Y vivir esperando señales es, en muchos casos, una práctica de locus de control interno disfrazada de espiritualidad.
Y el quinto punto es el que más me importa de toda esta marabunta que te estoy diciendo. Y es que la intuición existe. No es brujería en el sentido sobrenatural, es neurológica. Es el resultado de años de experiencias, de patrones reconocidos, de información procesada por tu sistema nervioso de forma no consciente, que de repente emerge como una sensación de certeza. Y esto es real, esto funciona y esto merece ser cultivado. Pero la intuición se cultiva en silencio, en la acción, en la búsqueda no en la búsqueda de confirmaciones externas. Se cultiva tomando decisiones, observando los resultados y aprendiendo de ellos. Se cultiva confiando en ti, aunque te equivoques. Se cultiva en la relación honesta contigo mismo. Cada vez que sustituyes tu intuición por una señal externa, la estás debilitando un poco. Cada vez que la ejercitas, aunque te dé miedo, aunque no tengas confirmación de nada, la estás fortaleciendo. La práctica espiritual más poderosa que yo conozco no es esperar señales, es aprender a escucharte con la misma o con tanta intensidad que ya no necesites nada externo que te confirme nada. Y esto no se vende en ningún curso, esto no tiene un número ángel, esto no aparece en ningún reel de Instagram, pero es lo único que realmente te pertenece. Así que voy a cerrar todo este rollo con esto. Yo no he hecho este vídeo para decirte que las señales no existen ni que tu experiencia espiritual no es válida. De hecho, he hecho este vídeo porque creo que mereces tener esa conversación honesta sobre cómo funciona todo este mundo. Y esas conversaciones escasean, la verdad, en redes sociales. Entonces, todo esto me llevó a todo este rollo que hemos visto. Las señales existen como experiencia, son reales porque las vives, pero su significado lo vas a construir siempre tú, a través de tus creencias, a través de tus miedos, de tus deseos y de los sesgos de tu mente. Y esto no las invalida, esta las sitúa donde pertenecen, en ti. El sesgo de confirmación y la ilusión de frecuencia explican que ciertas coincidencias parecen imposiblemente precisas y no es magia del universo, es tu cerebro haciendo exactamente lo que se supone que tiene que hacer. Cuando las señales reemplazan a la acción y a la decisión, no son espiritualidad, son evasión, son una forma sofisticada y socialmente aceptada de no hacerte responsable de tu propia vida. Usadas como espejo, como información sobre tu estado interior, pueden ser una herramienta real de autoconocimiento. Usadas como oráculo, te hacen dependiente de algo que puede ayudarte a no conocerte. Y la industria espiritual, en una parte muy importante, se beneficia de que tú sigas necesitando esas interpretaciones. Esta es una verdad incómoda que te prometí al principio del vídeo, pero lo más importante de todo, tienes intuición, es real, es tuya y es cultivable. No necesita ser confirmada por el universo. No necesita números ángel, ni plumas, ni canciones en el momento exacto. Necesita que confíes en ella, porque la ejercites, que te sientes contigo misma en silencio, sin buscar nada, y que escuches lo que ya sabes. Esto es todo, no es, simplemente es esto y siempre ha sido así. Así que si este vídeo pues te ha removido en algo, que yo creo que sí, cuéntamelo en los comentarios. Me interesa especialmente escuchar a quienes no están de acuerdo, porque pues oye, en la vida, en la viña del Señor hay de todo, porque estas conversaciones son las más valiosas. Nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no estás suscrito, que le des like y todas esas cosas. Nos vemos en un próximo vídeo y te envío como siempre muchísima luz. Te dejo también por aquí unos vídeos muy chulos. Besitos. Chao.